Que Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos. Le damos gracias al Señor por este día y por esta hora que nos permite reunirnos en casa, en nuestro culto de estudio bíblico, este día miércoles. Damos gracias al Señor porque es un día muy especial, ya que iniciamos un nuevo mes del año, y que el Señor sea bendiciendo este nuevo mes, que nos sea guardando, que nos ayude para que podamos ser fiel al Señor Jesús. Bendito. Anhelamos de todo corazón, mis hermanos y amigos, que ustedes se encuentren bien en sus casas, Bendito que estén Dios. adorando al Señor, que lo estén buscando de corazón, que lean su palabra, que se comuniquen con Él en cada momento, estén en comunión con el Señor. Esa es nuestra única esperanza y Él es nuestro único refugio. En medio de las tormentas, Él es nuestro refugio, mis hermanos y amigos. Que todavía no le conocen, ustedes amigos, pueden volverse al Señor Jesús. Vuelvan su rostro al Señor, porque Él es la única esperanza para Bendito ustedes Dios. también. Amén. Y Él está extendiendo sus manos para que usted también se acerque a Él. Él le ama mucho. Les invito a que podamos elevar una oración, una palabra de oración a nuestro Dios para poner en sus manos este culto. Querido Señor, te damos gracias. Sí, Padre eterno. Muchas gracias, Señor, porque nos has reunido en esta hora, Señor. Cada Padre familia en amado. sus casas para poder En el adorar tu nombre de nombre, Jesús de Nazaret. para poder agradecerte porque nos tienes con vida, con salud, porque nos das el pan de cada día. Gracias, Bendito mi Dios, Señor, Padre Celestial. porque tus ojos de misericordia están sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Y podemos de sentir tu Nazaret. presencia, Señor. Podemos sentir tu En el cuidado, nombre de Jesús cómo de estás Nazaret. obrando a favor de nosotros. Bendito Es Dios. cierto que no merecemos nada, porque no hemos hecho nada, Dios Bendito mío, Jehová. para poder recibir tanto beneficio de ti. Gracias, Padre. Pero te eterno. agradecemos infinitamente, Señor, Sí, Señor. porque amado. así eres tú, de amoroso, de bueno, de misericordioso, que pagas bien cuando te hacemos mal. Bendito Señor, Dios. confesamos delante de ti que hemos pecado Bendito y nos Padre. humillamos, mi Señor, y reconocemos nuestra condición, Dios mío, y reconocemos que necesitamos más de ti y de tu presencia en nuestras vidas para poder ir dejando todo pecado, toda maldad, Señor. Mira, Padre, lo más profundo de nuestro corazón y escudriña y ayúdanos a ver este pecado oculto que está ahí todavía, Señor, para poder sacarlo de raíz y poder agradarte a ti, mi Señor. Ayúdanos a estar en comunión contigo, Padre. Mi Señor, porque tú nos mandas en tu palabra a estar en comunión, Amén. a estar velando y orando, porque no sabemos el día ni la hora en que tú nos llamarás. Señor, ayúdanos a estar atentos, que nuestros oídos espirituales estén atentos a esa voz maravillosa cuando nos diga, sube acá, Poderoso Señor Jesús mi de Dios, Nazaret, Dios que mío. podamos Gracias. escucharte, Dios mío. Señor, Padre, ayúdanos gracias, a ir Señor. dejando todo lo que pertenece a este mundo, Señor, a ir Sí, Padre, dejándolo amado. de una vez y a ir santificándonos, Padre, porque tú dices que sin santidad nadie te verá. Bendito Jehová. Y nuestro anhelo es poder verte un día, Señor, En el nombre de poder Jesús. abrazarte, Señor, poder postrarnos a tus pies, mi Cristo amado, En el nombre de y agradecerte por tanto amor derramado ahí en esa cruz por nosotros. Jesús. Muchas gracias, Señor. Agradecerte porque no te hiciste a un lado, porque no te negaste, sino que ocupaste mi lugar y el lugar de cada uno de mis hermanos. Bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Señor, concédenos ese deseo, Oh, ese santo anhelo Dios mío. de poder estar en tu presencia por siempre, por la eternidad, Dios mío. Ayúdanos a estar preparados, mi Señor. Oh, santo
Y Padre Celestial, te pido que seas bendiciendo a nuestros hermanos que están escuchando en sus casas Oh, sí, Señor, tu palabra. amado, Dios mío. Mira, Señor, que ellos tienen también sus peticiones. Poderoso Jesús. Ellos tienen muchos anhelos en ti. Oh, sí, Padre. Concédeles, mi Señor, de acuerdo a tu bondad, a tu voluntad, Señor. Concede los anhelos. Si alguno está afectado en su salud, en su cuerpo, que tú seas llevándole salud, sanidad a su En el vida, nombre Padre de Jesús. Celestial. Y ten compasión de los amigos también, Señor. Ten misericordia de ellos, Dios En mío. el nombre de Jesús. Que se puedan volver a ti, Señor, ahora que hay oportunidad, ahora que hay tiempo, Señor. Toca esos corazones, Dios mío. Motívales y atráeles hacia ti, Señor. Gracias, Padre. Recibe tú la alabanza, recibe tú la gloria. Y también, Señor, anhelamos que nos hables a través de tu palabra. Oh, sí, Padre. Usa a tu siervo, Dios mío, para que sea exponiendo tu palabra conforme tú quieres que En enseñe. el nombre de Jesús. Toma el control de su mente, de su corazón, de todo su ser, Dios mío, de sus labios, para que hable tu palabra bendita. Úsalo, Señor, para tu gloria y honra. Úsalo, Padre. En el nombre de En tus manos estamos, mi Señor, cada uno, Dios mío, cada uno de tus hijos. Aquí en el hogar también, Señor, que tú seas el nombre de bendiciendo a cada Jesús. uno, desde el más chico hasta el más grande. Y gracias, Señor. Y no podemos dejar de pedirte, Señor, que seas consolando la vida de los hombres y de las mujeres que han perdido familiares en estos días, Señor. Ayer mismo, Señor amado, hay muchos que perdieron sus familiares. Consuela, Señor, a Zaida, Valareso y sus demás familiares, mi Señor, que perdieron a su madre. Dios mío, sé tú consolando En el nombre de Jesús. a cada uno de ellos y a cada una de las personas que han perdido un familiar. Gracias, mi Señor. En tus manos estamos, Señor. Y toda gloria y honra es para ti. Amén. Queridos hermanos y amigos, les invito para que podamos alabar al Señor con una alabanza muy hermosa que se titula Sentado en su trono. Aleluya. Porque Él está sentado en su trono y está intercediendo por nosotros ante el Padre. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para adorar a nuestro Dios. Poderoso Jesús. Sí, Señor, tú eres todopoderoso, majestuoso, Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, A la diestra del Padre gobierna Jesús. con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso En majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso.
poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Aleluya, sí, Señor. Él es el primero, Él es el postrer. Arrojamos nuestras coronas delante de Él. Y arrojan coronas delante de Él. Todo lo que somos, Señor. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, Santo Dios, en majestad y reino, poderoso. Te adoramos, Jesús. Poderoso, Tú eres poderoso, Padre. En potestad e imperio, poderoso. Grande eres tú, Señor. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso. Aleluya, Señor. Oh, poderoso Jesús. Poderoso. Sí, Señor. Tú eres todopoderoso, Dios. Alabado Jesús. Grande y majestuoso, Señor. Y como decíamos a través del cántico, arrojamos delante de ti todas nuestras coronas, todos nuestros logros, todos nuestros títulos, todas las áreas en las que podamos quizás sobresalir. Dios mío, todo está a tus pies, Señor. En estos días, Señor, una vez más reconocemos que no somos nada, Señor. Que por muchos títulos, por muchos logros académicos que hayamos alcanzado, somos solamente barro, Señor. Y tú eres el único grande, Oh, sí, mi Dios. fuerte, invencible. Gloria a Dios. Señor mi Dios, tuya es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Que tú puedas seguir reinando en cada uno de nuestros corazones, mi Dios. Gracias. Que seas el centro de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, mis amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 4, que es el estudio que hoy día vamos a tener con la guía del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículos del 1 hasta el 6. Dice como título, la adoración celestial. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré,
y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas que en esta noche están ya con nosotros compartiendo de la palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos de las diferentes denominaciones, de todas las partes que nos están viendo, de diferentes sectores de Milagro y de la provincia del Guayas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes de terminar estaremos orando por algunas peticiones que ya nos están llegando. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Estaremos orando por la petición de mi hermana Pilar Olvera. Estaremos orando por la petición de mi hermana Laura Núñez. Estaremos orando por la petición, bendito Rey, Dios amado, de mi hermana Iliana. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por todas esas peticiones que llegan, amados hermanos, estaremos orando junto aquí con mis hermanos que estamos reunidos aquí en la sala de mi casa. Mi hermano Pedro, mi hermana Noemí, mi hermana Victoria, mis hijos, mi hermano Eliseo. Bendito sea el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis capítulo 4. Amén. Y al estudiar, amado hermano, Apocalipsis capítulo 4, bendito sea el nombre de Jesús, vamos a entrar a la tercera parte en la cual está dividido el libro de Apocalipsis. Para que usted entienda mejor esto, vamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 19. Y aquí nos dice, amado hermano, el bosquejo del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está bosquejeado en 3 partes. En el versículo 19 del capítulo 1 lo estaremos viendo. La primera parte del libro Apocalipsis son las cosas que has visto. Dice, escribe las cosas que has visto. Esta es la primera parte, bendito Dios, del libro de Apocalipsis. La segunda parte del libro de Apocalipsis son las cosas que ya estaban pasando, las cosas que son, bendito sea el nombre de Jesús. Y la tercera parte, la cual entraremos a estudiar desde este momento, son las que han de ser después de estas cosas. Entonces el libro de Apocalipsis se bosquejea de 3 maneras, o de 3 partes. La primera parte, las cosas que has visto. Y este es todo el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Las cosas que son el capítulo 2 y el capítulo 3. Y la tercera parte del bosquejo, que es las cosas que han de ser después de esta. Estas comienzan, bendito sea el nombre de Jesús, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Así que
ahí está el bosquejo del libro de Apocalipsis, ¿no? Las cosas que ha visto, capítulo 1, la primera parte del bosquejo. Las cosas que son, capítulo 2, capítulo 3, son la segunda parte del bosquejo. Y la tercera parte del bosquejo son las cosas que han de ser después de esta, del capítulo 4 hasta el capítulo 19. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 6. Y es aquí, amados hermanos y hermanas, que vamos a prestar mucha atención, porque aquí ya nos lleva, amado hermano, realmente a las cosas que Juan está viendo por el porvenir. En la escatología bíblica, el porvenir son las cosas que tienen que suceder pronto. Recuerden, mis queridos hermanos, que en la mentalidad de Dios, lo que es futuro para nosotros, con lo que nosotros vemos como futuro, ya Dios lo ve como un pasado. Amén. Lo que de nosotros está por venir, ya Cristo y Dios lo ha visto con anticipación. Entonces vamos a estudiar estos 6 versículos del capítulo 4 que tiene como título, hermano, la adoración celestial. Y lo primero que vamos a estudiar, bendito sea Cristo, es que ya Juan está recibiendo una nueva revelación. ¿Sí? Juan está recibiendo una nueva revelación. En el capítulo 1, versículos 9 y 10, Juan está recibiendo una revelación, pero note bien lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Por favor, Mari. 1, 9 y 10. Sí. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Notemos que la primera revelación que Juan recibe es en la tierra. Esta es una revelación que Juan recibe en la tierra. Juan está diciendo claramente que él está en una isla llamada Patmos y que estaba en la tierra. Cuando de repente se le apareció, amado hermano, Jesucristo y le dio esta revelación. Pero en el capítulo 4 Juan tiene otra revelación, ¿sí? Es otra revelación muy diferente a la que está en el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Quiero que quede bien claro que la primera revelación, Juan está en la tierra. Juan está en la tierra. Él mismo dice, estaba yo en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, que estaba él orando, meditando, estaba en plena comunión cuando de repente se le apareció Jesucristo. En el capítulo 4, versículo 1, vamos a comenzar a estudiar y dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, mire, después de esto miré, ¿después de qué cosa? ¿Después de qué cosa? Hermano, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 del libro Apocalipsis, Dios le está dando una revelación a Juan de cómo estaba la condición de la iglesia en ese momento. Dios le está diciendo a Juan, le está revelando a Juan cómo era la condición moral, espiritual de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que hoy en la actualidad es Turquía. Amén. Entonces, después de esto, después de los 7 mensajes que Dios da específicamente, escuche bien, después de esto miré, dice Juan, después que Dios le reveló la condición espiritual de las 7 iglesias, Juan tiene otra revelación. Entienda que es otra revelación. Y dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Note algo.
ya Juan está teniendo otro tipo de revelación. Él ya no está viendo las cosas terrenales. Ahora él comienza a ver cosas celestiales. Amén. En el capítulo 1, versículo 9-10, las iglesias que están en la tierra, Juan comienza a tener revelaciones terrenales. Pero en el capítulo 4, versículo 1, Juan tiene otra revelación y ya esta revelación son de cosas celestiales. Amén. Lo primero que Juan ve es una puerta abierta en el cielo. Y en el libro de Apocalipsis es importante, amado hermano, entender que en el libro de Apocalipsis se nos habla de tres puertas, o nos enseñan de tres puertas. La primera puerta que podemos estudiar está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Amén. Amén. Apocalipsis 3, 8, por favor. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Esta primera puerta, subrayela por favor en su Biblia. Esta puerta Juan la ve aquí en la tierra. Y esta es la puerta de la oportunidad para predicar el evangelio de Cristo. Esta es la puerta de la oportunidad que Juan ve para predicar el evangelio de Cristo aquí en la tierra. Mire que esta primera puerta Juan la ve en la tierra, la puerta de la oportunidad para predicar el evangelio. Hoy Dios nos ha abierto esta puerta, o tenemos abierta esta puerta de la oportunidad de predicarle a toda humanidad el evangelio de Cristo. Hoy podemos predicar por medio de la radio, podemos predicar por medio de la televisión, como en este instante podemos predicar por medio de las redes sociales. Entonces es la puerta de la oportunidad, mi hermano. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: y me seréis testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. Y hay escritos antiguos, hermano, manuscritos antiguos que dicen simultáneamente. Es decir, que en Hechos capítulo 1, versículo 8, ya Jesús estaba diciendo que nosotros vamos a tener la oportunidad de predicar el glorioso evangelio a todo el mundo simultáneamente, como lo estamos haciendo hoy en pleno siglo XXI, mis queridos hermanos. Hoy podemos predicarle a la gente de Milagros, simultáneamente le estamos predicando a Guayaquil, simultáneamente le estamos predicando a Santo Domingo, le estamos predicando, amado hermano, a los Estados Unidos, le estamos predicando simultáneamente a todas partes. Hoy es el cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 8, gracias a esta puerta de la oportunidad de predicar el evangelio. La segunda puerta que menciona la Biblia está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Y esta es la puerta de la comunión. Esta es la puerta de la comunión. ¿Me entiende? Es la puerta de la comunión. Jesús le dice: si tú la abras, yo pasaré. Si tú me invitas, yo paso. Entonces estamos viendo que desde ya el libro de Apocalipsis nos habla, bendito Dios, de la puerta de la oportunidad, Apocalipsis 3:8, para que la palabra de Dios pueda ser escuchada por muchas personas. En Apocalipsis 3:20 se está hablando de la puerta de la comunión, donde Dios desea esa comunión, donde Dios anhela esa comunión. ¿Con quién? Con los hermanos de la congregación. Con las personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Amén. Pero la tercera puerta que habla Apocalipsis está en el capítulo 4, versículo 1. Y esta es la puerta de la revelación. Y escucha esta puerta. La puerta de la revelación. Y es aquí donde Juan deja lo terrenal y se conecta con lo celestial. Es aquí donde Juan se desliga de las cosas terrenales, porque bien claro dice el versículo 1, después de esto miré, después de lo que pasó con la iglesia, he aquí una puerta abierta en el cielo, la puerta de la revelación. Entonces aquí ya
el contacto terrenal se acaba, bendito sea el nombre de Jesús, y comenzamos a la revelación celestial. Y en esta puerta dice, y la primera voz, dice, la primera voz que oí como de trompeta, hablando de Jesucristo. Recuerde 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Bendito Dios. Y aquí yo quiero llegar a un punto, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Amén. Léalo, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Mire, dice con voz de trompeta. En el Antiguo Testamento, Dios le dio la orden a Moisés a hacer trompetas de plata. Y esa trompeta tenía dos funciones. Número uno, con el sonido de la trompeta, llamar al pueblo, reunir al pueblo. Y la segunda era para advertir al pueblo de peligro o de guerra. Y aquí, amado hermano, Jesús con esa voz de trompeta está llamando al pueblo. Este versículo 1 del capítulo 4, amado hermano, es un ejemplo, amado hermano, espiritual del arrebatamiento de la iglesia. Escuchen, mi querido hermano, versículo 1 del capítulo 4 es una prueba o un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Así como 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice que con la voz de trompeta Dios nos llama, así mismo con voz de trompeta Dios le llama a Juan. ¿Y qué le dice? Sube acá, sube acá. Por eso, hermano, usted debe entender, para todos aquellos que están diciendo, todos aquellos que predican y enseñan que la iglesia va a estar en la gran tribulación, eso no tiene sustento bíblico, hermano. Eso no tiene sustento bíblico. El versículo 1 nos está hablando, amado hermano, del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué usted dice esto? Porque Juan representa a los cristianos del Nuevo Testamento. Juan representa un hijo de Dios. Juan representa, simboliza, tipifica a la iglesia de Jesucristo. Y Dios a su iglesia le dice, ven acá. La iglesia no aparece, mis queridos hermanos, escuche, la iglesia no aparece desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, no hay registro de la palabra iglesia. Hasta el capítulo 3, versículo 22, se habla, se escucha y se lee de la palabra iglesia. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 no se lee por ninguna parte la palabra iglesia. Entonces el versículo 1 del capítulo 4 nos muestra, amado hermano, que la iglesia de Cristo ya no está en la tierra. Por eso, una vez más, querida hermana, querido hermano, mis queridos hermanos, ustedes que están conmigo aquí, es imposible que la iglesia, oh santo Dios, pase los sellos. Hace tiempo tuve que hacer una pequeña grabación aclarando porque me estaban preguntando, pastor, estamos en el cuarto sello del Apocalipsis capítulo 6. Es imposible, hermano. Si estuviéramos en esos sellos, significa que nos hemos quedado del arrebatamiento de la iglesia. Bendito Dios. Entonces es imposible que estemos nosotros en estos sellos. Los sellos comienzan después de que Cristo nos haya llevado al cielo. Automáticamente después de que Cristo nos haya llevado al cielo, como le dijo Jesús a Juan, ven acá. ¿A dónde? Al cielo. Al cielo. La iglesia de Cristo estará en el cielo cuando se desate el juicio de Dios aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y le dice Jesús a Juan, sube acá
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, después que la iglesia parta de la tierra, porque ese es un acontecimiento, amado hermano, que va a suceder pronto, pronto. No sé, amado hermano, con exactitud, y no te puedo decir el 15 de abril, el 20 de abril, en mayo, no lo puedo decir así, pero todas las señales que están escritas, tanto en Mateo 24 y Mateo 25, en Marcos 13, en Lucas 21, ya nosotros lo hemos palpado. Lo único que nos falta por ver es la señal del Hijo del Hombre viniendo por la iglesia. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces ya cuando la iglesia de Cristo no esté aquí en la tierra, van a suceder muchas cosas. Bendito Dios, como juicio a esas naciones malas, rebeldes y perversas que no quisieron creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora note aquí algo. En el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Ahora, note algo, la diferencia que hay aquí en el versículo 2 del capítulo 4 con el capítulo 1, versículo 10. Sí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mire, aquí en el versículo 10 dice que Juan estaba en comunión espiritual con Dios. Cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, amado hermano, Juan estaba en comunión. Puede ser que Juan estaba ayunando, puede ser que Juan estaba orando, puede ser que Juan estaba intercediendo, clamando, cantando en el día del Señor, amados hermanos. Para nosotros el día del Señor, bendito Dios, el primer día de la semana, que se convierte en el día domingo. Entonces, un domingo, el primer domingo de la semana, el primer día de la semana, un domingo, Juan estaba haciendo su culto, su devocional, como era costumbre en los judíos. El primer día de la semana se reunían a adorar en el templo, en la sinagoga. El primer día de la semana los judíos se reunían a cantar, como dice Hechos capítulo 2. En el primer día de la semana era un día donde el pueblo dejaba de trabajar, dejaba de sus labores materiales y se dedicaban a adorar a Dios. Entonces Juan en el primer día de la semana estaba en plena comunión con Dios. Pero en el versículo 2 ya Juan no está en la tierra. Juan ya no está en la tierra. En el versículo 2, capítulo 4. Recuerde que Juan ya está en los cielos. Y recuerde usted, hermano, que la Biblia dice que ni sangre ni carne van a heredar el reino de los cielos. Amén. Amén. Ni sangre ni carne. Entonces, aquí ya Juan, cuando dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, ya Juan fue transformado. Tuvo un cuerpo glorificado, mis santos hermanos. Es el mismo proceso que va a tener cada cristiano cuando vaya al cielo. Amén. Aleluya. En Primera de Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, por favor. Amén. Amén. Si no me recuerdo, del 48 en adelante. 48. ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál es también el terrenal? Bien, sí, del versículo 48 hasta el versículo 52. Del 48 al 52 de Primera a los Corintios 15. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Juan fue transformado con un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda estar delante de la presencia de Dios. Bendito Dios. Alguien dice, pastor, ¿por qué necesitamos tener un cuerpo glorificado? Hermano, necesitamos tener un cuerpo glorificado por las siguientes razones. Número uno, recuerde que cuando Cristo venga, nosotros vamos a pasar la atmósfera. Y si estamos con este cuerpo terrenal, cuando nuestro cuerpo pase la atmósfera, nos vamos a desintegrar, nos vamos a descomponer. Por lo tanto, necesitamos un cuerpo glorificado que nos ayude a hacer ese viaje, porque no nos vamos a ir en un ovni, no nos vamos a ir en una nave de la NASA, nos vamos a ir, amado hermano, en un abrir y cerrar de rojo, seremos, amado, transportados, no teletransportados, transportado, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener un cuerpo glorificado para hacer ese viaje, amado hermano, a la presencia de Dios. Número dos, necesitamos un cuerpo glorificado para estar delante de la presencia de Dios. Amén. Acuérdese, la Biblia dice, santo Dios, que Moisés no pudo resistir la gloria de Jehová. Y dice la Biblia, amado hermano, que Dios tuvo que ponerlo a Moisés detrás de una roca y después él poner su mano, porque la misma presencia, la misma gloria de Jehová lo podía destruir a Moisés. Bendito sea Jehová. Entonces necesitamos un cuerpo glorificado para estar delante de la presencia de Dios. Y Juan lo está teniendo. Apocalipsis 4:2, ¿no? Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Es decir, con un cuerpo glorificado. Amén. Mire que Juan tiene la misma experiencia que tiene el apóstol Pablo. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. En Cristo, note bien, en Cristo. Siga, por favor. Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén, gloria a Dios. Amén. La misma experiencia que tiene Juan aquí en Apocalipsis la tuvo Pablo. Y Pablo dice, yo no sé si fue en carne o fuera del cuerpo, pero lo que sí sé que estuve en esa puerta. Una puerta de revelación, acuérdese, la puerta de revelación, donde él escuchó palabras que a ningún hombre en la tierra se le permite escuchar. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cuál es la visión que está teniendo Pablo? ¿Qué es lo que ve Pablo? ¿Cuál es la revelación, de Juan? ¿Cuál es la revelación de Juan? Y aquí vamos al versículo 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Versículo 2. Estamos en el versículo 2. ¿Qué es lo que ve Juan? Juan ve un trono establecido en el cielo. Un trono establecido en el cielo. La palabra trono, el término trono, significa lugar de autoridad. Recuerde, amado hermano, que en toda la Biblia se habla que Dios está sentado en su trono.
Entonces, lo que quiere decir que Dios desde los cielos ejerce autoridad, que en los cielos hay autoridad. Entonces, Juan está viendo ese trono de autoridad. Amén. Note algo, que Juan lo primero que le llama la atención es el trono, no quien está sentado en el trono. Dice, y he aquí un trono establecido en el cielo. Le llamó, amado hermano, mucho la atención. ¿Por qué? Porque Juan está ahora sí descubriendo la revelación de los profetas. Todos los profetas hablaban que había un trono, que Dios está sentado en su trono. David habló en el Salmo del trono. Pero ahora Dios está viendo Juan está viendo ese trono. Amén, hermano. Gloria a Dios. El trono representa autoridad. Entonces, la autoridad, amado hermano, en el cielo hay autoridad. Amén. Entonces, en el cielo hay autoridad. Lo que quiero decir que en el cielo no se hacen las cosas como aquí en la tierra. Por eso que Jesús decía, no, que se haga su voluntad como en el cielo. Entonces, recuerde usted, hermano, en el cielo es una autoridad suprema que se ejerce por medio de la presencia de Dios. Y ahora sí dice el versículo 2, dice, y un trono celestial, y en el trono uno sentado, bendito Jehová, santo sea el nombre de Jesús. Ahora, note bien que el versículo 3 no está hablando de la apariencia física de Jesús. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque hay algunos que lo dicen que lo han visto a Jesús, que lo han visto que es rubio, que es bien blanco. Otros dicen que lo han visto ojos azules, otros lo han visto de tal manera, de tal forma. Queridas hermanas y querido hermano, Juan aquí no nos da el aspecto físico de Jesús. Si usted se da cuenta, dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante. ¿A quién? ¿A con quién lo podemos comparar? Piedra de jaspe. ¿Ah? Pero aquí no está hablando de una apariencia física, corpórea. Aquí no está hablando, amado hermano, de una apariencia de gloria. ¿Me entiende? Una apariencia de gloria. Y por eso dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Hermano, hay muchas traducciones que varían por interpretación. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice un diamante, semejante a un diamante. Es decir, que la gloria de Jehová, amado hermano, emane pureza. Es decir, que es una gloria blanca, transparente, como el diamante, hermano. Entonces, la gloria de Jehová es algo brillante, bendito Dios. Amén. Es algo brillante, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice de cornalina. Esta palabra cornalina o este nombre cornalina también se traduce como rubí. Y el rubí es color rojo. Color rojo. Lo que está viendo aquí, amados hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. La visión de Juan en el cielo es de Jesús. De Jesús. ¿Cuál Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, color blanco, brillante, Hijo de Dios, que viene del cielo, que descendió del cielo, pero también ve la cornalina, que es roja como el carmesí, es decir, vio al Hijo de Dios, pero también vio al autor de nuestra salvación por su sangre. Eso es lo que está viendo Juan. Al Hijo de Dios, pero también está viendo al autor de nuestra salvación por su sangre. Bendito Dios. Gloria a Dios. Mientras el jaspe es blanco, resplandeciente y brilloso, la cornalina es roca. Y se mezcla en eso el Hijo de Dios, pero también el autor de nuestra salvación por su sangre. Y dice, y había alrededor de él, ¿qué había, hermano? Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Santo Dios. ¿Por qué un arco iris? ¿Por qué un arco iris? Recuerdes, hermano, que cuando Dios habló con Noé, Dios estableció un pacto eterno
un pacto que no podía ser cambiado ni que iba a cambiar, porque los pactos de Dios son perpetuos. Amén. Y Dios dijo, nunca más voy a destruir a la tierra con diluvio. Nunca más destruiré la tierra con diluvio. Y por señal de eso iba a aparecer mi arco en el cielo. Entonces, lo que significa, amado hermano, el arco en los cielos, es aquel pacto establecido por Dios, que es eterno, sempiterno. Lo que nos está enseñando aquí, hermano Juan, en esa visión, que solo él lo podía ver en el cielo, es que el que está sentado ahí es aquel que, amado hermano, el eterno Dios, fuente de salvación, el Dios hecho hombre que vino por nosotros, hermano. Semejante en aspecto a la esmeralda. Y recuerde que la esmeralda es color verde. Bendito Dios. Y en el pectoral, escuche bien, en el pectoral, esto me llama mucho la atención cuando estaba estudiando esto. Porque en el pectoral que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, la piedra de jaspe era la primera piedra. La cornalina era la última. Pero en el medio estaba la esmeralda. Hablando de Jesucristo, hermano, como el primero, como el último, pero también hablando como el Dios que promete y cumple. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto alabamos a Dios, hermano? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Santo sea el nombre de Jesús. Y vamos a estudiar el versículo 4, bendito Dios. Hermano, hablar de Apocalipsis bendito Dios, es ir a hablar paso a paso, hermano, y más de los primeros capítulos, porque luego entraremos a ver los sellos, los juicios, amado hermano, y esto lo podemos estar viendo detalladamente. Por eso que hoy vamos a estudiar del versículo 1 hasta el versículo 6 de Apocalipsis 4. Si el Señor nos presta vida y nos da la oportunidad, estaremos estudiando en una próxima reunión, versículo 7 hasta el versículo 11. Amén. Entonces en el versículo 4 dice, y alrededor del trono, mire que aquí hay una diferencia, hermano. Aquí hay una diferencia. Y aquí, mis queridos amigos testigos de Jehová, tendrían que aprender a interpretar el versículo 4. Porque los testigos de Jehová dicen que nosotros estamos a la misma altura de Dios. Y no es así, hermano. No es así, que nosotros reinaremos igual que Dios. No, el versículo 4 nos hace ver la diferencia. Vamos a ver el versículo 4 de Apocalipsis. Amén. Y dice, y alrededor del trono, mire, y alrededor del trono hace una diferencia. Había 24 tronos inferiores que al primero, hermano. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Estos tronos, amado hermano, estos 24 tronos eran inferior que al primero, porque el primero estaba sentado, como ya lo hemos estudiado, amado hermano, la gloria sempiterna de nuestro Padre Celestial, bendito sea Jesús. Pero dice que alrededor del trono había 24 tronos, muy diferente al primero. Y dice que después vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Por favor, subraya aquí estos ancianos. Gloria a Dios. Hay muchos comentaristas, hermano, que dicen que estos 24 ancianos son ángeles. Son ángeles. Pero hermano, escúcheme. En ninguna parte de la Biblia nos dice que los ángeles tienen corona de oro. En ninguna parte de la Biblia se dice que los ángeles tienen coronas de oro. ¿A quiénes se les ofrece corona? ¿A quiénes se les promete corona? Mire usted Santiago, capítulo 1, versículo 12.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se da cuenta que las coronas son prometidas solo para los hijos de Dios? En Primera de Pedro 5:4, por favor, en Primera de Pedro 5:4. Ustedes anoten esos versículos, hermanos, para que ustedes puedan hablar con precisión en la Biblia, ¿no? Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Se da cuenta que al que le está prometido corona es a los cristianos, bendito Dios. Entonces, hermanos, escuchen el amor de Cristo. Estos 24 ancianos no son ángeles, por favor. No son ángeles en ninguna parte de la Biblia, amado hermano, ni aun cuando en las teofonías. ¿Qué es la teofonía? Es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, ninguna de ellas Cristo apareció con corona o el ángel apareció con corona. Solo se representaba como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces aquí estos 24 ancianos, bendito sea el nombre de Jesús, estos 24 ancianos no son ángeles, son personas, ¿Quiénes son, hermano? ¿Quiénes son estas personas? Bendito sea el nombre de Jesús. Estas personas, amado hermano, completan el número 24 es perfección. Y nos hace pensar, amado hermano, que son todos los redimidos de Jesús. Mire, desde el Antiguo Testamento, los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Está hablando de la era antes de Cristo, pero también de la era de Cristo. Los 24 tronos no significa que solamente, amado hermano, va a haber 24 personas que ejerzan autoridad en el cielo, sino que es un simbolismo de los redimidos por el Cordero, tanto desde el Antiguo Testamento, que eran 12 patriarcas, con los 12 apóstoles. Entonces son los 24 ancianos. ¿Por qué decimos que no son ángeles? Porque a ningún ángel en la Biblia dice que tienen corona. Pero a estos 24 ancianos vestidos de ropa blanca dice que tenían corona de oro en sus cabezas. Entonces no son ángeles. No son ángeles, bendito sea el nombre de Jesús. Son personas que sirvieron a Dios, que dieron su vida por Dios, bendito sea Jehová. Amén. Como recuerden ustedes cuando Jesucristo dice, santo sea el nombre de Jesús, amado hermano, llevó cautiva la cautividad y luego que ascendió a los cielos, bendito sea el nombre de Jesús, repartió dones a los hombres. ¿A quiénes se llevó, amado hermano Cristo? Se llevó a todos los patriarcas y a todos los hombres que estaban, amado hermano, en el seno de Abraham. Bendito sea el nombre de Jesús, y lo llevó al cielo. Alabado sea Jehová. Amén, hermano. Entonces estos 24 ancianos, que quede muy claro, hermano, no son ángeles, aunque estén vestidos con ropas blancas, porque bendito sea el nombre de Jesús. Se ve aquí que muchos de los ángeles aparecen con ropa blanca. Pero si vamos un ratito al capítulo 6, por favor, vamos un ratito al capítulo 6 para dejar claro esto del versículo, bendito Dios, 4, del capítulo 4. Capítulo 6, versículo 10 al 11. Mire lo que dice. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. ¿Se da cuenta que aquí está hablando ya más claro, no?
hasta que se convierta el número de todos sus hermanos que tenían que morir como ellos. Y a aquellos hombres mártires se le dio, bendito sea el nombre de Jesús, ropas blancas, pero adicional de eso se le dio coronas. En Romanos 8:17, Romanos 8:17. Romanos 8:17, por favor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya, coherederos. Quiere decir tronos menores, gobernantes menores. Por eso que decía yo a ustedes en antes al principio que los 24 tronos eran tronos inferiores que el de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ustedes pueden poner Romanos 8:17 al margen de Apocalipsis capítulo 4 versículo 4. Y también pueden poner 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12, vamos a ver. Alabado sea el nombre de Jesús. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Amén. Reinaremos con Él. Amén. Entonces, amado hermano, aquí estos 24 ancianos es la representación, bendito sea el nombre de Jesús, de todos los que creyeron en Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Representan a las 12 tribus de Israel por medio de los 12 patriarcas. Y también representa a la iglesia de Jesucristo, representado por los 12 apóstoles. Amén. Amén. Yo creo que ahí está claro el versículo 4. Amén. Vamos a estudiar el versículo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Para ir ganando tiempo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y dice: y del trono salía relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Mira, amado hermano, es importante que usted entienda el lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico, amado hermano, para nuestra cultura occidental es muy difícil de interpretar. Pero en la lectura, amado hermano, hebrea, ellos sabían, amado hermano, interpretar este versículo. ¿Por qué? Porque del trono salía relámpagos y truenos y voces. ¿Por qué Juan dice esto, amado hermano? ¿Cómo entendía el judío a Jehová? Miren lo que dice Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículo 16 al 19. Éxodo 19, versículo 16 al 19. Léalo, por favor. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Amén. Escuche bien, ¿cómo hablaba Dios? Por medio de truenos y ¿qué más? Bocina. Sí, en el versículo 16 dice: truenos, relámpagos, espesa nube, sonido de bocina. Así conocía la voz, el judío conocía la voz de Jehová. Iba aumentando, dice el versículo 19. Así conocía el judío la voz de Jehová. Mira, Apocalipsis 20, versículo 18, Éxodo 20, 18 y 19. Le respondía con voz tronante. ¿Sí? Es que así habla Dios.
Apocalipsis. No, Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19. Me equivoqué antes diciendo Apocalipsis. Ahora me quedé con Éxodo 20. 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Amén. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Ya, ahora quiero que usted entienda esto. Ya Dios no está hablando con la iglesia. Ya Dios no está hablando con la iglesia. Entienda esto en el amor de Cristo. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque ya la iglesia está en el cielo, pues. Ahorita el trato de Dios es con el pueblo de Israel. ¿Y cómo conocía el pueblo de Israel la voz de Dios? ¿Cómo es que hablaba Dios? Tronante. Tronante, con relámpagos y con trueno. Entonces, el trato de aquí, después de Apocalipsis 4 en adelante, ¿con quién es, querido hermano? Israel. Con el pueblo de Israel, con los que van a conocer y reconocer la voz de Dios. Dios con nosotros no nos habla de esa manera. Dios nos habló por medio de Jesucristo. A la iglesia nos habla por medio de la profecía. A la iglesia nos habla de voz clara y audible. Como dijo el Espíritu Santo está para hablarnos, guiarnos. Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo le habló. Dios nos habla por medio de voz audible. A nosotros, el pueblo, la iglesia, Dios nos habla de una manera que nosotros reconozcamos su voz. Dice Juan, Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz. ¿Me está entendiendo, no? Entonces Dios a su iglesia le habla de una manera, pero al pueblo de Israel Dios le habla de otra manera. Y aquí le está hablando en una voz que solo el pueblo de Israel le reconoce. Entonces el pueblo de Israel va a reconocer, amado hermano, que el Dios, ese Dios que no aceptaron, porque dice la Biblia que se prostituyeron, según el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 33, que después de la muerte de Gedeón, el pueblo volvió a prostituirse. Entonces, el pueblo se prostituyó, pero van a volver a reconocer que el que le está hablando es Jehová Dios. ¿Por qué? Porque él habló de la misma manera, o le va a hablar de la misma manera que le habló a sus padres en el monte. Por eso sabrán que Él es Dios. Por eso van a entender que Él es Dios. Y por eso usted, mi hermana, mi hermano, debe entender que ya Cristo, a partir del capítulo 4, no le está hablando a la iglesia, sino que le está hablando al pueblo de Israel. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Por eso los sellos y todo va para el pueblo de Israel. No para... Por eso es que a partir del versículo 5 en adelante usted puede darse cuenta que el trato absoluto, primordial y principal es para el pueblo de Israel. Una vez más, no estamos en los sellos. Y no estamos en los sellos. No estamos ni en las trompetas. No estamos ni en las copas. No, hermano. ¿Cuándo vuelve a aparecer la iglesia? ¿Cuándo usted ve que vuelve nuevamente, hermano? Apocalipsis 19. Mire, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no se ve el término iglesia, hermano. Una vez quiero ser enfático en esto. Pero en el capítulo 19 de Apocalipsis, bendito sea el nombre de Jesús, santo sea el nombre del Señor. Versículo 9. Bendito Dios. Ahí está en el versículo 9, está hablando nuevamente, amado hermano, la cena de la boda del Cordero. Y dijo el ángel y le escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. Ahí ya aparecemos nosotros. Nosotros no somos los invitados. Los dueños de la fiesta. Nosotros somos los dueños de la fiesta, pues, hermano. Bendito Dios. Pero la gente cree que la iglesia es la invitada, que los cristianos somos los invitados. No, hermano, la Biblia dice bien claro en Juan capítulo 1 versículo 2, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que cree en su nombre se le dio potestad de ser hecho y llamado hijo de Dios. Entonces, esta fiesta es nuestra, hermano. Bendito Jesús. Santo sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esta es nuestra fiesta. Gloria a Dios.
Y dice, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Otra vez, ¿a dónde aparece, pastor, la iglesia? Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Por qué usted dice, pastor, que somos nosotros la iglesia? La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, y a su esposa se le fue concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Entonces aquí Apocalipsis 19:14 está hablando de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Aparecemos ahí, hermanos. ¿Se da cuenta? Ya no, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no aparece la iglesia. Aquí aparece, pero en la cena y viniendo con Cristo. Gloria a Dios. Bendito Jehová. Amén. Vamos a ver, sigamos para ir dando terminación. Y del trono salían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, estos 7 espíritus de Dios, amado hermano, santo sea el nombre de Jesús, tiene mucho que ver con lo que está en Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos a ver Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Ahí están mencionados los 7 espíritus de Jehová. 7 espíritus de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 2. Por favor, léelo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Ahí están los espíritus de Dios. También estas lámparas, amados hermanos, estas 7 lámparas representan a las iglesias. 7 iglesias. En pocas palabras, el número 7 representa a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, las 7 estrellas, las 7 lámparas. Amén. Los 7 espíritus. Representa que quien está hablando aquí es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces recuerde que ya la iglesia no está en la tierra. Ya la iglesia está con nuestro Señor Jesucristo. Gloria Bendito sea el nombre del Señor. Amén, mis queridas hermanas y hermanos. Aleluya. Alabamos al Señor en esta preciosa hora, amado hermano. Que Dios pues nos siga ayudando. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. A perseverar. A perseverar hasta el fin para que nosotros también seamos llamados, así como Juan fue llamado por Jesús. Acuérdese, Apocalipsis 4:1, cuando le dijo, sube acá. Bendito Dios. Perseveremos en la fe, mi hermano, mi hermana, para que escuchemos esa voz también que Jesús nos diga a nosotros, Amén. sube acá. Bendito Dios. Y podamos nosotros ver desde el cielo ese acontecimiento, porque dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Hermano, estamos viviendo, bendito Dios, dispensacionalmente nosotros estamos viviendo lo que está en Apocalipsis 3, versículo 14, hermano. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos ubicados. Dispensacionalmente estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, es Jesús. Yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Así está la iglesia hoy día, ni fría ni caliente. Le da lo mismo congregarse, no le da lo mismo no congregarse. Le da lo mismo ayunar, le da lo mismo no ayunar. Ve, hermano, hay algunos que esta cuarentena que ha impedido que nosotros estemos físicamente en las congregaciones, a ellos no le ha hecho ni cosquilla, hermano. Porque están, amado hermano, tibios.
Dice, yo conozco tu obra, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero espiritualmente, ¿qué le dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No le está hablando una persona física. Le está hablando la condición espiritual de la iglesia en este tiempo. Una iglesia ciega, una iglesia pobre, una iglesia desnuda, es decir, una iglesia sin unción, una iglesia sin el Espíritu Santo, una iglesia que se cree que, mire hermano, ¿sabe lo que la gente cree? Que la iglesia está bendecida porque vienen siendo 300 miembros y cree que eso es unción. Pero dice tú, yo soy rica y he engrandecido, es decir, he llenado una congregación. ¿Me entiende? A esa área espiritual, ¿no? He llenado una congregación de 800, tengo una congregación de 1500, tengo una congregación de 2000, pero le dice el Señor, pero no te das cuenta que dentro de esa congregación, mira cómo le dice bien claro, hay gente desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Ciega. Espiritualmente hablando, hermano. Una vez yo escuché un testimonio de un hombre chileno que el Señor le dijo, ponte a cuenta conmigo, lo llevó al cielo, le mostró que yo todo estaba listo y cuando bajó, mis queridos hermanos, él decía, no Señor, no me permita, ya estando aquí, déjame nomás. Una de las iglesias más grandes en Chile, en ese tiempo tenía 8000 miembros. Y el Señor le dijo a este evangelista, anda, regresa. Y dile a mi pueblo que se convierta en espíritu y en verdad. Y él le dijo, no, Dios, nuestro pastor enseña bien y tenemos buenos maestros. Y el Señor le dijo, mira, si hoy yo fuera a buscar la iglesia, mira cuántos realmente se salvarían. Y hermano, y dice que de repente Dios le permite a él escuchar cómo las trompetas sonaban y un número de 80 apareció en el cielo. El evangelista pensó que eran 80 los que se habían quedado. Y él decía, bueno, Señor, de 8000, 80 que se queden. El 1%, pues, Señor. Y el Señor le dijo, ¿y quién te ha dicho que son 80 los que se quedan? Son 80 los que se van. ¿Por qué? Porque la gente a veces va a iglesias grandes. No es por el poder de Dios ni por la palabra de Dios. Simplemente van a iglesias grandes para presumir. No, yo soy de tal congregación. Yo voy a tal iglesia. Ese es mi pastor. Y allá sí tenemos los mejores instrumentos. Y allá sí el culto se transmite con pantalla. Y allá tenemos esto y allá tenemos el otro. Cuando eres pobre, ciego, desventurado, porque lo que tienes que buscar es la presencia del Espíritu Santo. Eso tenemos que ir. Uno cuando va a una congregación no va porque tenga los mejores asientos, tenga sillas reclinables, tenga sillas con esponja, tipo cine, teatro. No, uno va a una iglesia donde está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando cuando una congregación, un templo, no tiene la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es desventurada, es pobre, es ciega, es miserable, hermano. Un miserable no tiene nada que dar, hermano. Un miserable, pídale a un hombre miserable algo que le dé. A un pobre, ¿usted cómo le puede pedir algo? A un ciego, ¿cómo puede guiar a otro ciego? Necesitamos de la presencia de Dios. Y en este tiempo, mis queridos hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Para escuchar esa voz de Apocalipsis 4:1 que dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Así que, queridas hermanas, queridos hermanos, le damos muchísimas gracias a Dios por esta noche de enseñanza. Recuerde que con la ayuda del Señor todos los días miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Terminaremos, si el Señor nos permite, estudiar Apocalipsis. Estaremos estudiando otro nuevo libro de una manera sistemática, como lo estamos haciendo ahorita. Amén. Que Dios nos ayude y que este estudio haya sido de bendición para aquellos que nos han escuchado, los que nos han visto, hermanos, bendito Dios. Y que sea de bendición para aquellos que después de
de que ya esté, amado hermano, guardado, amado, lo puedan ver después, que sea de bendición. Que Dios bendiga pues a todos mis hermanos que están aquí en la sala de mi casa. Bendito Dios, Amén. bendito sea el nombre de Jesús. Recuerde que Cristo no viene por una denominación, hermano. Cristo no viene por una denominación. Cristo viene por aquella iglesia que fue lavada y comprada con la sangre de Jesucristo. Amén. Segunda cosa que usted debe recordar, las congregaciones están cerradas, las congregaciones están ahí neutrales, pero la iglesia está viva. Nosotros somos la iglesia. Gloria a Dios. Usted es la iglesia y usted está viva. Ore, cante, alabe a Dios, Amén. glorifica a Dios, una a su familia, hermano, haga un devocional. Aunque a veces parece que los hijos, bendito Dios, no están muy interesados, no importa. Recuerde que la salvación viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Tráigalos, motívelos. Hay algunos que dicen, pero pastor, yo no, mejor lo dejo a mi hijo en la casa porque molesta. Hermano, es normal en un niño, pero su subconsciente y su consciente están percibiendo y recibiendo la palabra de Dios. La Biblia dice que la salvación viene por el oír y ellos están oyendo. Y ahora usted en su casa lo instruye, usted en su casa lo guía, en su casa lo encamina, en su casa usted lo corrige. Para que cuando sea grande, usted no tenga dolor de cabeza. Bendito Dios. Pero hay padres que van a la iglesia, los hijos lo dejan en la casa. Bueno, hay algunos que lo dejan porque realmente no lo pueden llevar, hermano. ¿Sí? Pero yo creo que un día domingo, hermanos, donde se pueda circular en vehículos, donde hay carros, donde puede haber colectivo, los hermanos deben hacer todo lo posible para llevar a sus hijos. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Así es. ¿Sí, no? Bueno, a la final en la noche, donde ya aquí en la ciudad de Milagros no contamos con buses hasta las 7 o de regreso. A la final, si hay una motito, va el esposo y la esposa, o el padre y el hijo. Pero hermano, un domingo, que ya los carros comienzan a circular desde las 6 de la mañana, 6:30 creo que pasa el primer carro. Suba toda su familia, hermano, y vaya a la casa del Señor para que alaben juntos. Amén. Alaben juntos a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude y cuando Cristo pues venga, amado hermano, no nos encuentre ni frío, bendito Ni Dios, tibios. ni tibio. Sino Nos encuentre caliente en el Espíritu. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús.